¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. Estamos en cabina con Mario Segarra, quien les habla Renzo Sánchez, en la producción Fernando Perales. El día de hoy Mario nos visita después de mucho tiempo y tiene mucha información que compartir con nosotros y obviamente con ustedes. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido otra vez al programa. ¿Cómo está Renzo? Creo Gracias. que Muchas gracias. las cosas que se vienen dando en los últimos años o en los últimos tiempos son bastante interesantes. Recientemente se publicó pues una información sobre las momias que encontradas en Nazca, sí, con trabajos, básicamente han sido como un reportaje de una institución francesa, si no me equivoco, la que ha recabado información de universidades rusas, inglesas, estadounidenses, indicando pues que ya la construcción del genoma o la construcción del ¿cómo le llaman esto? El ADN de los seres tridáctiles ya prácticamente está hecho, construido, ¿no? Está construido, y esto ya está arrojando pues resultados que, como muchos estábamos esperando, realmente no son humanos. Sí, no, es definitivamente, bueno, gracias Renzo por la invitación después de mucho tiempo. Ojalá, bueno, sea una nueva etapa para Revelaciones sin Fronteras. Y sí, efectivamente, este tema de las momias es un tema que cada vez está más polémico, más picante. Así es. Y es porque justamente la información no llega al gran público. Así es. Yo creo que ya, como tú dices, esos estudios que han hecho estos científicos rusos, británicos y de otros países, alemanes, yo creo que ya arrojan pruebas de que el genoma de estas momias es perfectamente, en un gran porcentaje, no humano. Y que incluso lo que se decía que era la cubierta de yeso, argamasa, no afectó en realidad la composición del tejido, no es nada armado. Incluso para el día que nosotros vamos a hablar, el día 27 de octubre, o sea, ya dentro de 24 horas, sobre este caso, en una conferencia que vamos a dar, vamos a mostrar las pruebas histológicas recientes, o sea, lo que se demuestra de que nada de lo que se dijo, que eran huesos armados, que eran huesos pegados con cola sintética o con engrudo, no. Todo el sistema óseo está perfectamente delimitado, perfectamente formado. Las radiografías y las resonancias muestran perfectas uniones articulares. No hay, ni como decían los antropólogos y arqueólogos y médicos forenses que han investigado, todo encaja en que no hay ningún fraude. O sea, es totalmente real. Y vuelvo a decir, acá toda esta investigación lo ha llevado Incarri, lo ha llevado de Thierry Yamin, que fueron los primeros que oficialmente dieron a conocer en Perú el hallazgo. Claro. Y también fueron el primero, y eso quiero recalcarlo, Thierry Yamin fue el primero que oficialmente manda una carta al presidente Kuczynski y avisa al entonces ministro de Educación, de Cultura, perdón, el señor Salvador del Solar, de la existencia de estos restos. Claro. Y pedía oficialmente a que el Ministerio de Cultura, por medio de sus institutos o especializaciones o especialidades, porque son varias oficinas especializadas, sobre todo de antropología y arqueología, tomara cartas en el asunto. Esto prueba, justamente echa por tierra el argumento de los profesionales de dentro del Ministerio de Cultura, que fueron los que ellos sí judicializaron el tema. Aquí es mentira lo que ellos dicen de que por fuera de ellos se judicializó el tema. No, la carta era perfectamente muy bien construida, muy lógica, y sobre todo jamás se hablaba en ningún momento de esos acápites de esa carta, en ningún argumento, ningún artículo de esa carta que hizo Thierry Yamin, no había ninguna denuncia de guaquería ni de, digamos, robo de piezas o extorsión de piezas o expolio de piezas. O sea, ellos inventaron toda esa argumentación y crearon este caos legal para justamente evitar su misión primordial como funcionarios públicos, que es el deber de investigar estos hechos bajo la ley que les pone el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Cultura. Sí, esa historia como que ya es bastante conocida por todos. Sí. Han pasado muchas cosas en todo este tiempo, ¿no? Y ahora se anuncia que se va a hacer una conferencia en el Congreso de la República, donde se va a exponer
precisamente las últimas noticias, Exacto, ¿no? exacto. Y cuáles van a ser los alcances de esto, Eh, hacia dónde apunta todo yo esto. pienso que cuando ya está una conferencia de este tipo en el Congreso de la República, el tema definitivamente ya está a nivel político. Entonces no podemos bajarlo ni a nivel farandulero, ni a nivel de chiste, ni a nivel de simplemente miscelánea periodística. Es un Ujú. tema político. Claro. El hecho que un congresista, de cualquier agrupación, la que sea, proponga un proyecto de ley para declarar estas momias patrimonio nacional, con lo que justamente se impediría la jugada de estos funcionarios públicos, que es, ojo, yo voy más allá, Ujú. es judicializar el tema para meter presos o denunciarlos a todos los protagonistas positivos del tema Ujú. que han estado pugnando por una investigación honesta, y de paso apropiarse de este material, porque en realidad ellos dicen que no les quieren saber nada del material, pero en realidad quieren apropiarse el material judicialmente para ellos disponer de estos cuerpos para, probablemente, como se hizo muchos años en otros institutos norteamericanos o europeos, destruir, Ujú. incinerar y enterrar, o simplemente desaparecer estos restos. Y de esa manera ya no se preocupan más de nada, ¿no? O sea, ¿Esos restos en manos de quién están en estos momentos? ahorita están en manos del patronato, digamos, de este grupo de investigadores, digamos, de ICA, ¿no? ¿Ya? Están ahí, y bueno, incluso se quiso hacer un patronato. Creo que ahí ha habido el intento de hacer un patronato para, juntamente con la municipalidad de Ica, pero esto se ha bloqueado. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que el Ministerio de Cultura ha hecho una injerencia constante en el tema, a pesar de que ellos han dicho, tú lo sabes, de los años anteriores, en todos los idiomas, de que ellos, como eran puristas, no se respetaron una serie de 10 o 12 protocolos, ni siquiera el primero o el segundo, y que por eso ellos decían que todo ese asunto era falso. Ujú. Entonces, y simplemente ellos dicen que la justicia o la parte legal se encarga de eso, cuando ellos fueron los encargados de judicializar el tema. Claro. Entonces, aquí hay una cosa que también quiero anunciar a las personas. Hay un grupo de ciudadanos que se ha acercado a mi persona y me ha hecho comentarios en el sentido que cómo se podría aportar desde el punto de vista ciudadano para llamar la atención de estos funcionarios públicos. Ujú. Y yo creo que dentro del tema de la ley 27.806, o sea, la ley de transparencia informativa, también se puede someter con esa ley a estos funcionarios, y sobre todo en un capítulo que se llama la omisión de función, Ujú. o sea, en el cual al funcionario se le denuncia por no cumplir con su deber Claro. administrativo, porque tenemos que tomar en cuenta que, a pesar que se hayan presentado en muchos congresos de momiología diciendo que todo esto es falso, ellos en el fondo son funcionarios públicos. Y quiero decir una cosa: la denuncia de del supuesto fraude de estas momias, ellos lo hicieron dentro del edificio del Ministerio de Cultura en San Borja, y en la parte final de un Congreso Mundial de Momiología. Ujú. O sea, no lo han hecho en una conferencia de prensa a nivel del Estado, sino en una conferencia de prensa o un pronunciamiento dentro de un Congreso Mundial de Momiología, que para la parte legal no tiene ningún valor. Por lo tanto, ese pronunciamiento de ellos es irrito, o sea, según la parte legal es totalmente irregular y no tiene valor. Por lo tanto, ellos están todavía pendientes de responder ante la población ciudadana por qué han tomado esa actitud de negarse como funcionarios a ejercer la función de investigar a fondo este hecho de las momias. O sea, ya no hay forma después de seguir defendiendo esa teoría de que utilizaron huesitos de aquí, huesitos de animales No, para construir. ya no, Es ya no. completamente absurdo, porque Absurdo. estas universidades que han venido haciendo estos estudios, universidades rusas de gran prestigio, inglesas, alemanas, francesas, y estadounidenses y mexicanas. Entonces yo pienso que cuando son universidades de alto nivel, tú sabes, y creo que yo lo sé porque somos personas con estudios superiores, un instituto de alto prestigio no va a prestar su nombre para caer en un hueco profundo Obvio. de, digamos, de desprestigio y de, digamos, de deshonra, al caerse engañados por un fraude. O sea, cuando estos señores médicos forenses, antropólogos, arqueólogos, que han visto de estas universidades estos restos acá en Perú y han visto las pruebas y han hecho las pruebas del ADN, ellos podrían haber adivinado en segundos si eso era un material idóneo o no. Claro. Si era un material, pero como se han continuado y se han culminado, entonces acá hay un gran problema. Yo tomo siempre en cuenta la actitud final del ex ministro de Cultura, Salvador del Solar, cuando un periodista de una radio independiente le inquirió
por un pronunciamiento suyo sobre el tema de las momias. Inmediatamente la actitud, que era una persona en ese momento sonriente, tranquila, se volvió completamente colérica, agresiva, muy agresiva diría yo con el joven periodista, que insistía que él, sí, usted es un funcionario público y está en la obligación de responder. Claro. Y él dijo que no, que estaba en una reunión privada donde se rendía homenaje a tales o tales actrices o actores o poetas, y que él no tenía la obligación de responder. Yo digo, pues el funcionario público tiene que responder porque la Constitución lo obliga a eso. Es un alto funcionario público, sí, pero funcionario público al fin. Entonces, ese es el gran problema que hemos tenido, y ese es el problema que yo siempre le digo a los ciudadanos que me escuchan por mi Facebook, por mi Twitter, por mi Messenger, que no hay que tenerles miedo a los funcionarios públicos. Lo que está pasando ahorita con el tema de Odebrecht y la parte política nos permiten ver que justamente ni los grandes políticos, ni los grandes congresistas, ni los grandes incluso altos empresarios de la gran élite empresarial que se han prestado a este tipo de juego Claro. macabro y corrupto, o sea, no son el verdadero ejemplo para la población. Y menos un funcionario antropólogo o momiólogo que se escuda en el hecho de que es un gran estudioso que tiene 30 maestrías o 20 posgrados o 50 PhDs. Eso a mí no me tiene que asustar, porque a él se tiene que asustar más bien de que yo pago mis impuestos, y tú también los pagas, 30 millones, y él come de esos impuestos. Por lo tanto, ese señor funcionario público que nos está viendo, momiólogo, antropólogo, arqueólogo o lo que sea de ólogo, está obligado a responder nuestros requerimientos como ciudadanos. Y lo que es más triste, y se está viendo ahora, Renzo, y eso lo quiero denunciar, que se está contratando a mercenarios de comunicación en Europa y en otros países para atacar a estos investigadores. Incluso ya han llegado a la agresión física. Y se sabe que algunos de estos supuestos youtubers se han tomado fotos con la señorita o la señora de las cucarachas. O sea, hay fotos. Entonces, al haber esa cercanía, quiere decir de que estos supuestos youtubers no son tan independientes como deberían serlo. O hay algo que tiene que ver el gobierno peruano, que está contratando gente en todo el mundo para desinformar, para atacar, para insultar, para amenazar. Y eso es algo que a nivel del YouTube, a nivel del Facebook, no se puede permitir. O sea, hay que poner coto a eso. Y yo pienso que, como les digo yo, si tú y ustedes o cualquiera tiene una camiseta debajo del pecho, que diga, yo defiendo al gobierno, que diga, yo defiendo al futuro, y yo recibo plata de eso. Por lo menos hay que tener la entereza y la hidalguía y la honestidad de decir en voz alta, yo soy un asalariado del gobierno y me pagan para atacar. Yo creo que la gente ya debería, como dice, poner como dice, las cartas en la mesa. ¿Quién juega a quién y quién juega para quién? Acá hay muchos actores y sobre todo, yo te digo, dentro de la parte ufológica, la parte de supuestos investigadores que han habido en este país, ¿no? Lamentablemente, yo te digo, y lo que siempre yo respondo a la gente que me entrevista del extranjero, la ufología peruana, hablando solamente de la ufología, se atrasó 25 años por culpa de una generación que maleducó a una generación o generación y media de personas, entre 15 y 22 años, y prácticamente les quitó el raciocinio, les quitó, digamos, el aspecto del espíritu crítico, del análisis crítico y la política crítica, para justamente llegar al fondo de las cosas. Y se prefirió asentarse sobre el tema emocional, contactista, paranormal, que prácticamente ha llevado a la ufología a un callejón sin salida. Y que tenemos ahora una persona de 58 años denunciando eso. Hay que las nuevas generaciones de ufólogos que ojalá puedan recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Bueno, parece que vemos las cosas un poco entrampadas. Entrampadas, efectivamente, ¿no? Sí. Bueno, espero que en esta conferencia que se vaya a realizar en el Congreso, no sé hasta qué punto pueda ser de gran ayuda en realidad, ¿no? Porque primero, que sea de carácter informativa. Segundo, que la media televisiva, que, ojo, se ha negado, porque te comento, en el caso del mejor investigador periodístico que ha habido sobre este tema, y que yo creo que muchos deberían ver, al señor Joyce Mantilla, que creo que ha sido el periodista peruano, que ha hecho hasta ahora el mejor trabajo de catalogación,
secuencia de hechos, él ha estado presente, incluso ha descubierto parte de esas galerías subterráneas de Nazca, ha tomado testimoniales y ha conversado con gente del extranjero que le ha hecho pues construir todos estos mini documentales o documentales que yo creo que abren la mente justamente de que hay algo más, ¿no? Entonces, al señor Joyce Mantilla hace un mes, él les tenía ya prácticamente pauteado una entrevista, si no me equivoco, en Frecuencia Latina, en un programa matutino periodístico político, ya estaba pauteada, y sin embargo, según dicen, esta fue cancelada o derivada. Hasta ahorita sigue prácticamente sin darle una respuesta si se le va a entrevistar o no. Yo creo que ya no, porque ya pasó más de un mes. Y dicen que esta entrevista fue, vamos a decir, atomizada, fue prácticamente echada abajo por funcionarios del Ministerio de Cultura y por una persona muy conocida de la ufología nacional, que parece, jugando en contubernio con el Ministerio de Cultura, 2 contra 1, parece que hicieron algún tipo de trámite para que el canal desistiera de entrevistar al señor Mantilla, ¿no? Yo, curiosamente, creo que estábamos conversando en interno sobre una invitación que me hizo el 24 de septiembre un programa de farándula, ¿no? Claro. Sí, que mucha gente se sorprendió y es, como te digo, también es muy extraño porque he recibido de gente muy cercana a mí, eso es lo más extraño, muchas críticas, o sea, hay gente, amigos que pensé que eran amigos de la ufología nacionales, que siempre me habían apoyado y sin embargo me criticaron duramente el haber aparecido en un programa de farándula, como es este programa de Válgame Dios, del señor Peluchín y la señorita Gigi Martínez, pero yo digo, sopesando esto, porque eran ellos los que me invitaron, al principio yo me negué, yo dije, porque querían poner con otro ufólogo, entonces yo dije, no, yo quiero todo el tema solo porque tengo el tema de los documentos militares y el tema de las momias de Nazca. Entonces, increíblemente, 2 días o 3 días después, aceptaron mis condiciones y pusieron 2 o 3 testimonios. Creo que uno era un señor que canta, José José, Quimita, la señora Ana Kohler, la señora Janet Emmanuel, y no sé, por ahí otra invitada más, creo que eran 3 o 4 personas, y mi persona, como el investigador. Increíblemente nos dieron una hora del tiempo. Y bueno, logramos mostrar por primera vez en Prime Time los documentos de la Fuerza Aérea negados por ellos y oficializados en otro país, y hemos denunciado ya en ese programa que fueron llevados por un extranjero mexicano, y también le dimos la oportunidad de poder presentar unos 5 o 6 minutos de uno de los especiales de Joyce Mantilla. Y esto ha sido increíble, ¿no? Que una ventana farandulera, sin embargo, se pusiera ese día el saco de serio y nos permitiera mostrar en una hora todos estos hechos. Lo que sí también quiero mostrar es que después, en una segunda entrevista en la siguiente semana, este mismo programa nos hace una entrevista para seguir hablando del tema, pero increíblemente lo cortan a los 18 minutos. Y luego ya no nos han vuelto a invitar, y después supimos de que entre los invitados había una persona allegada a un ufólogo que parece que había ido con el fin de sabotear un poco nuestra entrevista y quitarnos protagonismo. Pero no importa. Lo importante es que nosotros logramos hacerlo, pero insistimos y pedimos a los periodistas de ese programa que nos conectaran con noticieros o programas matutinos, políticos, periodísticos, pero hasta ahora no hemos recibido una respuesta, ¿no? Incluso por ahí me hablaron de Willax Televisión, del programa de Yisu Guerra, Primer Plano, pero no hemos recibido hasta ahora una noticia de si nos van a entrevistar o no, ¿no? Es bastante sorpresivo, ¿no? Que, sí, que algún día tenía que darse, ¿no? Claro. El hecho de que un medio de comunicación masivo le dé cobertura a un tema tan importante, claro, sobre todo que se hable de estos temas así abiertamente. Claro. Algo que no se hacía desde hace por lo menos unos 20, 30 años atrás. Sí, esto es debido a que, como te digo, cuando hay un monopolio periodístico, y yo lo digo siempre, ¿no? El diario El Comercio, desde el año 2013, ejerció una censura continua sobre nuestras investigaciones, sobre todo descubrimientos, y fue demasiado suave con la Fuerza Aérea. Fue demasiado suave con este mexicano y fue demasiado suave con otros investigadores nacionales que tomaron partido por,
este personaje mexicano. Lo que sí siempre tenemos que nosotros tomar en cuenta, Renzo, es que ha habido siempre una, ¿cómo te puedo decir? Una motivación, y eso es lo que hemos siempre querido decir, una motivación negativista hacia lo nacional. Yo pienso que, siempre he dicho, acá en la ufología, como en todos los otros aspectos de la vida nacional, tiene que haber un aspecto de orgullo nacional, defensa de lo nacional y defensa del patrimonio nacional. Esto no se ha dado con las piedras de Ica, no se ha dado con las líneas de Nazca, no se ha dado con el tema de las momias de Nazca y tampoco se ha dado con el tema de los documentos militares OVNI de Perú. Es como decir que hay peruanos que dicen no interesa que se lleven los documentos militares a otro extranjero, alguien tiene que mostrarlos. O sea, y en ese interín, por eso yo digo, ¿por qué se politizó el tema? Yo politicé el tema. ¿Por qué? Porque obtuve respuesta del expresidente Ollanta, respuesta del su ex primer ministro, respuesta del comandante general de la Fuerza Aérea Peruana, respuesta del ministro de Defensa, respuesta del comandante general del Ejército. O sea, nunca en los 70 años de historia ufológica se había obtenido 5 cartas oficiales de respuestas de altos funcionarios gubernamentales, ni siquiera del año 55, del año de la época del IPRI. Nunca se obtuvo eso. Entonces, ese es un mérito que hasta ahora yo creo que lo tenemos vigente. Por eso nos extraña bastante, y eso quería también hacerte notar, que en un reciente foro ruso-chino de los 5 continentes, que hasta donde hemos averiguado, no hemos encontrado Facebook, no hemos encontrado Twitter, no hemos encontrado correo electrónico, ni siquiera un teléfono fijo o celular, porque queríamos llamar para hacer notar de que a este evento, que parece fue hecho por un par de millonarios, uno ruso y uno chino, entusiastas, no fue precisa, y hablaban justamente sobre desclasificación de documentos OVNI mundiales, y curiosamente fueron la gente que justamente, de Brasil, de Argentina y de Perú, que no creemos que justamente es la gente que nos negó el acceso a la información, los que justamente defendieron a este señor mexicano, otra vez codeándose con gente alemana, rusa, norteamericana, británica, y desinformando nuevamente a la gente de los que debimos haber sido invitados nosotros, no por envidia, sino porque lo justo, y yo creo que los rusos y los chinos tienen también suficientes internet o wifi y actualización de datos para saber que Mario Segarra es el único investigador que descubrió los documentos militares de Perú, pero que ellos no sepan eso o estén mal informados o desinformados, eso ya no es problema nuestro. ¿Te entiendes? O sea, se sigue dando el tema de la censura a nivel de los consorcios internacionales de ufología. No sabemos, incluso ahorita hay una revista española a la que hemos acudido nuevamente por otras vías y al parecer está estudiando ya la posibilidad de sacar un artículo completo sobre lo que realmente pasó en Perú en el tema de la desclasificación. Si esto sale para toda Europa, sería, eso sí, una reivindicación de lo que nosotros debimos haber salido hace muchos años atrás en el tema. Bueno, una vez más están las sospechas de un organismo supranacional que controla todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Mira, a raíz, por ejemplo, tomando en cuenta lo que pasa con la política actual, ¿no? Hay gente que siempre digo, ¿no? Los periodistas se quedan a ras de superficie y nunca manejan, y ese es el factor que yo también lo hice notar en los documentos que me proporcionó el Patriota, y de la cual ninguno de los ufólogos peruanos ni siquiera quiere ni oír mencionar en sus programas, ni en sus Facebook, ni en sus páginas web, que es el factor norteamericano, el factor de la CIA, el factor del FBI, el factor del Departamento de Estado o el factor de la Agencia Nacional de Seguridad actuando en nuestro país desde fines de los años 40 hasta nuestros días. Igualmente, hay gente que está descubriendo documentos de la CIA donde se hablaba que ya en los años 50 el episcopado peruano estaba siendo infiltrado por la CIA. En la parte, digamos, política, los grandes políticos de esos tiempos ya estaban siendo monitoreados por la CIA y algunos de ellos, según esos documentos que van a salir, parece que habían sido convencidos por la CIA para ser informantes. Va a haber muchas sorpresas, muchas bombas nucleares de ese tipo cuando estos documentos se traduzcan al español y salgan. O sea, y ese factor yo creo que sigue influyendo.
Porque hay un factor que hasta ahorita los periodistas no toman en cuenta del tema esto de la corrupción. El que ha manejado, según se me ha comentado a mí, la agenda política y periodística de los últimos 24 meses, es un señor llamado Vladimiro Montesinos Torres, agente de la CIA en estado hibernación en la base naval del Callao, que creo que no está ni siquiera preso, está circulando libremente por Lima, porque ya sabemos que la Marina de Guerra tiene, desde la época de Velasco, lo vimos por los libros del famoso almirante Arce Larco, donde se mostró que ya en los años 68-69 se descubrió en el 8º piso del edificio Centro Cívico, durante un operativo para descubrir redes de inteligencia, a un grupo de 4 agentes de la CIA espiando varios edificios con micrófonos ocultos, y dentro de ese local, con los 4 agentes de la CIA, había 3 oficiales de la Marina de Guerra del Perú. Año 69, época de Velasco. O sea, y estamos hablando que si eso lo tenemos que analizar a la actualidad, año 2018, habría muchas sorpresas. O sea, tenemos que entender que esto no es solamente a nivel local. Claro. Esto ocurre en Paraguay, ocurre en Brasil, ¿no? El caso de Bolsonaro en Brasil, un tipo que vuelve a las épocas de las dictaduras de los años 60, con esa mentalidad de la dictadura de los años 60, cuando se desaparecía gente, se torturaba y desaparecía en el mar miles de personas, claro. Igual en Argentina, igual en Chile. O sea, parece como que algo monitorea Sudamérica para que regrese otra vez a la parte de derechismo, militarismo, fascismo, ¿no? Otra vez la reminiscencia de los años 70, ¿no? Y es así. Acá también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No vaya a ser que volvamos a esa época nefasta que tuvo el Perú, ¿no? Bueno, si hablamos de eso, fue aquí en Perú donde se inauguró pues la primera edición de una democratura, ¿no? Claro. Entre comillas, una dictadura disfrazada de democracia. Sí, sí. Y eso ha sido copiado como modelo para en otros países. Exacto, ¿no? Sí. O sea, Claro. esa tendencia fascistoide, neofascistoide que se está dando actualmente, Claro. como que ya lo vivimos. Más bien estamos saliendo de esa etapa. Claro. Ahora con todos los destapes que vamos conociendo en los medios sobre la organización criminal que hay detrás del fujimorismo. Sí, no, y hay una cosa que también los periodistas, no sé, mira, cómo es que eso es lo bueno de los programas independientes como el tuyo, como el de Fernando, como Revelaciones de Frontera, donde podemos hablar libremente, con una libre expresión y sobre todo dando nuestro razonamiento. Lo que hemos notado del periodismo actual es que no nota una cosa. En la reconstrucción que hace el fiscal Domingo Pérez de toda la organización, hay un factor que la prensa no ha querido ni siquiera tocar, claro. Que es la participación de altas élites empresariales en la corrupción del Partido Fuerza Popular. Claro. Entonces, vemos banqueros, altos dirigentes de la construcción, gente que está ligada al diario El Comercio, otra vez del RPP. Dice, recibió 200 y tantos mil dólares de manos de Vicente Silva Chenca. Hoy la verdad que si esto lo ponemos en el contexto, y siempre se ha dicho que esta gente ha alabado a los empresarios cada CADE, ¿no? Decir que ellos son los omnipotentes, son los que guían la luz del desarrollo nacional. A nivel ético y moral, para el ciudadano común, por ejemplo, el ciudadano común como yo, esa gente, élites empresariales con 300, 500 millones en el banco, para mí, para Mario Segarra, no valen un comino, no valen nada. Un heladero, un panadero, un basurero, tiene más dignidad que un tipo de esos que tiene 300.000 o 500 millones en el banco aquí o afuera. O sea, hemos visto la peor calaña, como dijo César Hildebrand, de lo que el alto empresariado, coludido con la corrupción, recibiendo dinero de Odebrecht, un partido político que hace testaferros para lavar activos. Sí. O sea, ¿cómo es posible? Yo digo, cuando uno deposita $5.000 en un banco, te preguntan de dónde lo sacaste. Te Claro. piden justificación de dónde los has originado. Y que cuenten durante el juicio de audiencia de prisión preventiva que un tipo llega a un banco con $240.000 en un paquetón y lo pone en la mesa de un gerente financiero del banco. Entonces yo digo, pero eso ni siquiera en las caricaturas es posible. O sea, y que el gerente le haya aceptado ese paquetón sin antes haber verificado la fuente de dónde ha venido. Entonces eso me parece que hasta los bancos, la banca,
nacional ha entrado en ese nivel de corrupción. O sea, no hay institución que esté salvada. O sea, todos están sucios, cochinos, como decía Koyak en esas famosas series de Koyak, ¿no? El detective pelado, el Telly Savalas, ¿no? Decía una frase genial que yo creo que se aplica a este. Y en el tema de la ufología también, está sucio, eres gusano, basura. Esas son las palabras de Koyak cuando hablaba a un delincuente. Y no hay jabón en el mundo que va a lavar la suciedad que tú tienes. O sea, porque la suciedad no es de fuera, es de adentro. Claro. Y esa suciedad ya no sale. Entonces, nosotros los ciudadanos de a pie, creo que tenemos más dignidad que cualquiera de esos tipejos que están ahora supuestamente arriba. O sea, nosotros somos los que estamos dando la cara, el razonamiento verdadero, el razonamiento independiente, luchas individuales personales, y sobre todo creo que estamos dando la pauta, lo que los periodistas deberían hacer. O sea, el mermelerismo acabó con su sapiencia y olfato periodístico. Increíblemente, tú y yo estamos haciendo un periodismo alternativo, independiente, honesto, y sobre todo que va a la herida, va a la yugular. Que eso es lo que deberían hacer los periodistas ahora. Y sobre todo, yo digo, en el tema OVNI, ya descubrimos que hay documentos militares de OVNI. Entonces, ¿qué esperan los periodistas para poner eso en página central, en portada? ¿Qué es lo que les impide? Si algún periodista me dijera, honestamente, mire señor, tengo presiones sobre mí, y no solamente son sobre mí, sino de mi jefe, sino son presiones de fuera del país, me gustaría que lo diga en voz alta. Yo dije, ya, o sea, el gobierno americano te está fregando. Sí, señor, el gobierno americano me está fregando. Por fin, un hombre, una mujer que dice la verdad y dice, hay presiones, sí, pero yo quiero encontrar después periodistas que se paren contra esa presión, que digan, alto, aquí no manda usted. Y si usted quiere controlar mi criterio periodístico, yo renuncio, me paro y me voy, como lo hizo César Hildebrand hace muchos años en Red Global. Eso es lo que falta, ese tipo de dignidad final. Eso es lo que falta a muchos periodistas en el Perú, lamentablemente. Es bien complicado en estos tiempos. Y es como una chiquilla que me llamó. Bien complicado en estos complicado, tiempos. Mira. Porque en plena era de fake news y de posverdad. Y de Assange y de Snowden, ¿no? Que mucha gente debería tomar en cuenta la información de Snowden, la información de Assange, como cotidiana, ¿no? Se vuelve complicado ahora entender quién está diciendo la verdad y quién te está mintiendo. Entonces, exacto. Buscar la fuente, uno mismo tiene que discernir y buscar una fuente fidedigna, ¿no? Claro. Y hurgar hasta la fuente original de la información. Claro. Porque hay muchos informadores o desinformadores. También, ahora hay bastantes desinformadores. Que abundan. Sí. ¿No? Y es un peligro en realidad. Es un peligro. Sí. O sea, el no acceso a la verdad, pero el mentir, o sea, con teledirigido para, digamos, desinformar a la población sobre ciertos hechos, ¿no? Yo pienso que es un enorme pecado. Yo creo que el periodismo actual, no solamente viendo mi caso, sino el caso de las momias, está con una deuda pendiente con la nación. Y ese es el hecho que se gire el timón hacia la parte de lo que es el mar de la honestidad. Y ese mar de la honestidad, yo creo que ahí sí vamos a ver a verdaderos periodistas aguerridos, la nueva generación tipo Hildebrand, que creo que tiene que dar una pauta para dar la pelea a todos estos pseudoempresarios, pseudoelitistas, pseudo también académicos que también mienten, ocultan información y todavía lanzan promesas de que si pierden en el tema del ADN van a comerse la cucaracha como mayonesa. Ojo que también esa promesa sigue pendiente, ¿eh? Hay que por eso en el Facebook sale una mano de 3 dedos sosteniendo un plato con cucarachas, ¿no? Es una alusión a que la promesa se mantiene. Cuando uno hace una promesa o una apuesta, tiene que cumplir la promesa. Entonces yo creo que esa promesa es pendiente, tiene que ser. Y yo creo que así como un grupo de periodistas apostaron contra Fujimori, perdieron y se bañaron en calzoncillos en la Plaza de Armas, yo creo que hay que cumplir las promesas, ¿no? Es de honor, ¿no es cierto? De honor. O corte de pelo, rape de pelo, o comerse cucarachas, o comerse cualquier cosa. Pero eso ya corresponde a un futuro que ojalá veamos pronto plasmado, ¿no? Bueno, te queremos ver una vez que se produzca esta conferencia en el Congreso, sí, ¿no? Estás invitado en el caso cuando ya se realice esto. Exacto. Y yo quería también decirte que hemos hecho una nueva carta al presidente Vizcarra, una nueva carta al premier Villanueva,
para pedirle la desclasificación de los documentos ovnis. Hemos obtenido una extraña respuesta del premier Villanueva en el sentido de que nosotros no somos quien, algo así, eso tengo que deducirlo con los abogados, para poder obligar, creo que es muy extraña la respuesta, que tengo que estudiarla, obligar a un organismo del Estado a crear documentación para satisfacer la curiosidad de uno. Entonces yo digo, ¿qué se quiere decir con esto? Porque yo adosé a esa carta las fotografías que el señor mexicano mostró en su Twitter y en su ¿cómo se llama? Sí, pues en su Twitter y en su Instagram, de lo que había sido mostrado el 10 de diciembre del año 2013. Entonces, que una oficina como la del primer Villanueva me diga que yo quiero obligar a la Fuerza Aérea a crear documentación cuando hemos descubierto que la Fuerza Aérea oculta información desde hace más de 60 años, más de 70 documentos empaquetados, sellados al vacío, y que tienen que ser extraídos de las manos de esos militares y que tienen que ser puestos en las manos de todos los peruanos. Ese es mi único objetivo, y tiene todavía que seguir el objetivo final de todos los 30 millones de peruanos. Ese es mi único objetivo, llegar a la verdad, extraer esos documentos de manos inadecuadas y dejarlos en manos de una biblioteca nacional para que tenga el acceso toda la peruanidad, todo el pueblo peruano, y también por supuesto todos los extranjeros cuando paguen su impuesto correspondiente para acceder a esa documentación, ¿no? Eso es nuestro único norte, nada más. No hay otra cosa más clara que esa, ¿no? Y hablando de conferencias... Y yo creo que para el día de noviembre vamos a tener 2 conferencias, probablemente en la quincena de noviembre y en la última semana de noviembre. Y en diciembre vamos a tener una en la quincena, entre el 15 y el 20, porque ya después del 20 pues ya la gente se pone un poco a ver el tema de las navidades, ¿no? Y bueno, yo agradezco la oportunidad que me das. Han sido tantas épicas entrevistas, yo siempre las veo cada cierto tiempo, veo las entrevistas de hace 1 año, 2 años, 3 años, y bueno, ya son parte de la historia del YouTube, parte de la historia virtual, ¿no? Yo pienso que el YouTube ha sido pues, y el Facebook y el Twitter, yo creo que es uno de los medios independientes donde se pueden hablar las cosas, donde se pueden expresar nuestras críticas, donde podemos, y parece mentira, hay gente que incluso siempre nos ha atacado diciendo que esto que hacemos no tiene valor. Sin embargo, miles de personas, las miles de visitas que han tenido estos videos como se dice, del programa, digamos que siempre hemos tenido, ¿no? La revelación sin fronteras. Eso es justamente, ¿no? Hemos revelado sin fronteras nacionales, esto ha llegado a todo el planeta y ha causado sensación en muchas partes. Hasta ahora me dicen, pues, de muchos países del mundo, me dicen que admiran nuestra postura, nos hacen un seguimiento moral de lo que hemos hecho y no se entienden hasta ahora por qué ha habido tanto negativismo contra mi persona solamente por el hecho de luchar contra la verdad. Porque cuando uno lucha por la verdad, lo que uno espera por lógica, por efecto, ¿no? Complementario, es que los demás se unan a uno. Acá no ha sido así. Acá el que ha luchado por la verdad ha estado, todo el mundo se ha alejado de él, ¿no? O sea, se ha querido marginarlo. Pero en esa marginación hemos encontrado mucha gente buena que nos ha apoyado con su apoyo moral, su apoyo de diversos tipos, y seguimos adelante en la lucha, pues Renzo, seguimos adelante en esto hasta el final. Te felicito, Mario, y gracias. Bueno, ya como siempre, tú sabes, estás invitado para gracias. Cuando tengas gracias. Informaciones. Y bueno, le invito a las personas a que vean nuestros 3 Facebook, puedo decirlo, ¿no? Facebook, sí, Mario Segarra con Z, Mario Segarra Torres, y DUP en mayúsculas, Disclosure UFO Perú, que también mantengo de hace buenos años, más de 6 años mantengo estos Facebook, y también por supuesto pueden llamarnos al celular 933-770-005 para conferencias, para algún tipo de eventos, y bueno, también para algún taller que quieran filmar o hacer, ¿no? Muchas gracias de verdad por esta oportunidad nuevamente. Y bueno, ojalá pronto en noviembre tengamos otras entrevistas y en diciembre también. Excelente. Bueno amigos, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Ya saben, pueden escribirnos a Revelaciones Sin Fronteras Gmail, obviamente a nuestro fanpage también, Revelaciones Sin Fronteras, y por supuesto al perfil de Facebook en Jorge Fernando Renzo.
Hasta la próxima ocasión.